Hoy en Política Imparcial, Cuarón cuestiona la reforma energética. Se celebra el debate más aburrido de la historia. Encarcelan a gobernador corrupto y el PRD cumple 25 años. México reprueba en derechos humanos y las reformas que no fueron aprobadas. Acompáñenos en un nuevo programa de Política Imparcial. Bienvenidos a Política Imparcial. Acompáñenos a analizar las noticias más importantes de México y el mundo. La revista Time incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, y cómo no hacerlo si a raíz de la película Gravity obtuvo una canasta de premios entre los que hay 2 Óscares. Obvio, la carrera de Cuarón no es corta. Una película como la que ya se mencionó es el resultado de una larga trayectoria profesional que, si bien comenzó en México, fue en el extranjero en donde encontró apoyo, además de espacio para crecer y cosechar frutos. El imán de premios en que se convirtió Gravity y la historia de Cuarón le garantizaron un lugar en los medios de comunicación mexicanos, a tal grado que el cineasta se convirtió en un ejemplo a seguir y al mismo tiempo evidenció todavía más la falta de apoyo que muchas personas talentosas tienen en México. Entre todo este revoloteo de información y popularidad, a Cuarón se le ocurrió decir unas cuantas cosas respecto al gobierno y criticó la reforma energética, lo que captó la atención de EPN, quien le sugirió que se informara un poco más. Ahí quedó la cosa, vino la entrega de los Óscares, ganó Cuarón y la vida siguió hasta la semana pasada, cuando aparecieron 10 preguntas que el director dirigió a Peña sobre la reforma energética, las cuales se viralizaron en cuestión de horas y, relevantes o no, activaron el aparato de comunicación de la presidencia, que respondió 3 días después que, en resumidas cuentas, sí habría beneficios, pero que estos serían palpables cuando nazcan tus nietos. La presencia de Alfonso en un evento organizado por Coca-Cola para que él se reuniera con estudiantes se convirtió en el escenario perfecto para que la prensa despejara sus dudas respecto a las ya famosas 10 preguntas. Sin embargo, la respuesta de Cuarón a esa expectativa fue: ya hice mi cuestionamiento, me expresé y ahora corresponde a los medios, al presidente o al Congreso darle seguimiento si lo creen relevante, y es todo lo que tengo que decir. O sea, ¿cuál fue la intención de Cuarón al hacer lo que hizo? Si no pretende dar seguimiento a lo que generó, ¿de verdad tiene interés en lo que pasa en México o solo fue una especie de revancha a Peña? Más allá de quiénes son los protagonistas de este tema, lo que debe de importar es el hecho de por qué Cuarón sí y tú no. Es decir, por lo menos en el DF casi a diario hay marchas, plantones, cierre de vialidades, etc. O lo que es lo mismo, un montón de gente con muchas preguntas que no obtienen respuesta. Con o sin intención, Alfonso Cuarón evidenció la falta de comunicación que hay entre la sociedad y su gobierno. Él activó un mecanismo que todos podemos usar. Sí, él tiene la ventaja de haber ganado un Óscar, pero en un país en donde una gran cantidad de personas vive con menos de $2 diarios, o viven atadas a un empleo mal pagado que absorbe todo su tiempo, sin mencionar las pocas oportunidades de mejorar, hay miles de películas de terror que merecen un premio. Pues resulta que México saca 5 en materia de tortura, ya que según Juan Méndez, relator de Naciones Unidas sobre la tortura, en nuestro país no importa si son policías, soldados o marinos, todos llevan a cabo prácticas de tortura. Esto lo dijo al concluir 2 semanas en nuestro país, lamentando que pareciera que en México la tortura es un procedimiento normal en la investigación de los delitos. Esto claramente golpea al ombudsman nacional Raúl Plasencia, quien hace poco dijo que la tortura disminuía en el país. Esta semana se informó que el exgobernador de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat, fue detenido por los delitos de desfalco al erario público, adquisición simulada y compraventas irregulares. La detención se realizó mientras el exgobernador se encontraba en una corrida de toros de la Feria de San Marcos. Con esto, el gobierno priista demuestra que no le tiembla la mano para encarcelar a políticos corruptos. El Partido de la Revolución Democrática esta semana cumplió 25 años de haber sido fundado como un movimiento priista despechado, y para celebrarlo se anunció que se ha solicitado al flamante Instituto Nacional Electoral que organice su proceso de selección interna. Recordemos que sus procesos se han caracterizado por divisiones y pleitos mortales entre sus tribus, difícil reto con el que se estrenará nuestro nuevo instituto, que dicho sea de paso todavía no tiene su legislación completa. Esperemos que los perredistas no terminen
terminen mandándolo al diablo. El martes pasado se celebró el debate entre los candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Este supuesto ejercicio democrático, además del hecho de que solo lo vieron sus equipos por problemas en la transmisión, fue más aburrido que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Lamentablemente, en lugar de que se diera una confrontación verdadera de ideas, tuvimos un Ernesto Cordero que reclamó la complacencia del chihuahuense al gobierno de Peña, además de los moches, y por el otro lado un Madero que echó en cara el poco arraigo que tiene Cordero hacia el panismo y el aumento que durante su gestión en la Secretaría de Hacienda se le dio al presupuesto del Estado de México. Fue un lamentable ejercicio que nada apoyará a su militancia. Amigos, lo que pronosticábamos se cumplió. Este anterior Día del Niño concluyó el periodo ordinario en el Congreso, o sea, el periodo de trabajo normal de las cámaras, y aunque se encuentran de por medio cuestiones cruciales para el país, los resultados alcanzados quedaron lejos de lo que se esperaba. Ya se había anunciado que la Ley Telecom sería analizada más detenidamente buscando que se aprobara en un periodo extraordinario, en junio. Sin embargo, esto no disculpa al Senado por no haber respetado sus tiempos, aunque personalmente considero que es la mejor ruta que el tema pudo tomar. Esperamos a junio, aunque a la fecha el IFETEL ya se encuentra trabajando arduamente. El tema de la reforma político-electoral es más delicado, ya que terminó el periodo y no se llegó a un acuerdo. En la semana sucedió que el PRI cedió y se realizó una negociación que incluía los proyectos panistas y perredista, pero el tiempo no fue suficiente para alcanzar un dictamen que convenciera a todos. Y es que, como por ahí dicen, el diablo está en los detalles, y los del proyecto peñista no eran la excepción, ya que su contenido no alcanzaba los objetivos de mayor control a la propaganda gubernamental, fiscalización y gastos de campaña. Por ello, la votación del proyecto se aplazó, aunque dicen algunos que para evitar una crisis política en la elección de 2015, estas leyes serán votadas y aprobadas en un periodo extraordinario en mayo, probablemente esta misma semana. El caso del tema del IFAI sí salió en los últimos días de trabajo del Senado y se nombraron a los 7 nuevos consejeros. Sin embargo, las voces inconformes manifiestan que estos nuevos protectores de la transparencia seguirán representando en dicho consejo cuotas partidistas, lo cual implica un riesgo para el tema delicado de transparencia y ahora también de protección de datos personales. Los suertudos fueron Francisco Acuña Llamas, Eugenio Monterrey, Óscar Guerra, Patricia Kursnick, Joel Salas, Jimena Puente y Arely Cano. Los inconformes manifestaron que, como es costumbre, no prevaleció la capacidad de los candidatos, sino que llegaron los que tuvieron el padrino más grande, como fue el caso de Eugenio Monterrey, que pese a no pertenecer a la lista final, fue electo. Él sí traía padrinote y se notó. En sus votaciones sabremos a quién debe su puesto. Finalmente, los proyectos de leyes en materia energética llegaron a la Cámara de Diputados el último día de sesiones. Se anunció con bombo y platillo el arribo, que dicho sea de paso, entrampó las negociaciones de la reforma electoral, ya que según el PAN, las leyes energéticas serían presentadas hasta que hubiera leyes electorales aprobadas. A este respecto, ya ha iniciado el debate público acerca del proyecto y de temas como la apertura a la comercialización de gasolina, el tratamiento del fondo petrolero y de los órganos reguladores como Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Se vienen tiempos de trabajos arduos con estas leyes energéticas y aunque la intención es pasar las mismas en un periodo extraordinario en junio o julio de este año, lo cierto es que la complejidad, la intentona de consultas que promovió el PRD y la vigilancia que se ha iniciado del tema por personajes como Alfonso Cuarón difícilmente permitirán un madruguete que beneficiaría las medidas estrictamente liberales de las que está impregnada la reforma. Veremos los resultados. Se acabó el cuarto periodo, 2 años de este Congreso se han ido, y aunque los resultados no son los previstos, debe considerarse una legislatura que ha logrado negociar y alcanzar acuerdos importantes. Personajes como Gamboa, Barbosa, Preciado, Encinas, Corral y Penchina, por mencionar solo algunos, han logrado lo impensable, el avance legislativo al cual nos habíamos desacostumbrado. Que los proyectos sean buenos o malos, eso solo el estudio y aprobación final de las leyes lo dirán. Nuestra posición es que una postura desinformada no abona en nada al debate de la política nacional. Así que amigos, esperaremos y los tendremos informados al respecto.
Amigos, esto ha sido todo en Política Imparcial. Les agradecemos por habernos seguido durante este programa. Síganos en todos los medios que hemos estado anunciando y muchas gracias. Recomiéndenos. Soy Luis Enrique Pascasio y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.